Este audio es un repaso intensivo académico basado en la sesión de cierre del curso. Sirve para reforzar conocimientos antes del examen final. Bien, dicho eso, que es el aviso oficial, tenemos una misión clara. Pero seamos honestas, la forma más rápida de olvidar algo es leerlo como si fuera un manual de instrucciones. Así que en lugar de una clase, vamos a abordar esto como una verdadera inmersión. Vamos a desglosar el mundo de las pruebas psicométricas para que los conceptos no solo se entiendan, sino que de verdad se queden. Me parece un plan excelente, porque al final del día, estas no son solo preguntas de examen, son herramientas que usamos para entender a las personas. ¡Exacto! Y si no las entendemos a fondo, corremos el riesgo de usarlas muy mal. Totalmente. Entonces, para organizar la conversación, la hemos dividido en 3 grandes temas. Primero, vamos a sentar las bases, la teoría dura, ¿no? ¿Qué es una prueba psicométrica y cómo medimos la inteligencia? Lo fundamental. Después nos meteremos en un terreno más complejo, la personalidad. Y finalmente veremos el paso crucial, cómo comunicar todo eso en un buen informe psicológico. Empezamos por el principio. Por supuesto. Vamos a ello. Perfecto. Volvamos a lo más básico de lo básico. Escuchamos prueba psicométrica y suena intimidante, muy técnico. Pero, en esencia, ¿qué es? ¿Qué le hace diferente de, no sé, un test de revista que te dice qué tipo de pizza eres? Es una buena pregunta, de verdad. Y la diferencia es todo. Un test de revista es para entretenerse, pero una prueba psicométrica es un instrumento de medición científico. Científico. ¿Sí? Es una medida objetiva y tipificada de una muestra de conducta. Y esa definición, que suena a libro de texto, en realidad esconde 4 pilares. A ver, vamos a desarmar esa frase. Objetiva. Eso supongo que significa que no depende de si el psicólogo que la aplica tuvo un buen día o no. Exactamente. La puntuación es independiente del juicio del examinador. Da igual quién la corrija. El resultado debe ser el mismo. Ok. El segundo pilar es la tipificación o estandarización. Esto significa que todo está arreglado. Las instrucciones, el tiempo, cómo se puntúa. Todos hacen la prueba bajo las mismas condiciones. Para poder comparar manzanas con manzanas. Justo así. Y luego vienen los 2 más importantes: confiabilidad y validez. A ver. La confiabilidad es la consistencia. Si te aplico una prueba hoy y otra vez en un mes, los resultados deberían ser muy parecidos. Estables. Eso es, estables. En psicometría buscamos un coeficiente de confiabilidad mayor a 0.8. Si está por debajo, la prueba no es muy de fiar. Entendido. Pero me da la impresión de que la validez es la verdadera estrella del show. Lo es. La validez es el pilar más crucial de todos. Responde a la pregunta: ¿la prueba mide realmente lo que dice medir? Claro. Podemos tener una balanza que es súper confiable, siempre te da el mismo peso. Pero si está mal calibrada y siempre añade 5 kilos, no es válida. Mide algo, sí, pero no tu peso real. Una prueba sin validez es inútil. O peor. O peor, puede ser peligrosa. Y estas herramientas, con toda esta ciencia detrás, no aparecieron de la noche a la mañana. ¿De dónde vienen? ¿Cuál es el origen? Pues fíjate que los primeros antecedentes son sorprendentemente antiguos. Hay registros de que en la antigua China ya existían sistemas de evaluación muy rigurosos para seleccionar funcionarios. ¿En serio? Sí, era una forma primitiva de meritocracia. Pero el gran salto, el que define la psicometría moderna, ocurre en Francia a principios del siglo XX, con Alfred Binet. Binet. Ese nombre es clave, ¿verdad? Fundamental. El gobierno francés le encargó una tarea muy concreta: encontrar una forma objetiva de identificar a los niños que necesitaban apoyo especial en la escuela. Ah, o sea que no nació para etiquetar. Todo lo contrario. Antes de Binet, esa decisión dependía del juicio, a menudo subjetivo, de un profesor. Binet creó la primera escala de inteligencia para ayudar a los niños, no para clasificarlos. Eso cambia mucho la perspectiva. Y de ahí, supongo, explotó todo un universo de pruebas. Y aquí es donde la cosa se pone interesante, sobre todo para quien necesita decidir cuál usar. Hablemos de las comparaciones clave, los versus. De acuerdo. Empecemos por una clásica: Cattell 1 contra Cattell 2. Ok. Aquí no hay mucho misterio. La diferencia clave es la edad. El Cattell 1 es para los más pequeños, de 4 a 8 años. El Cattell 2 para los que siguen, de 8 a 14. Simple. Directo.
Luego están el RIAS y el RIS. Suenan casi igual. Pero son herramientas muy diferentes. El RIAS es una prueba más completa. No solo mide la inteligencia, también la memoria, y aplicarla toma unos 40 minutos. Te da un panorama más amplio. Mucho más. El RIS, en cambio, es una prueba de screening, de despistaje. Es como un termómetro. Rápido, te da una lectura general para saber si hay fiebre, pero no te dice la causa. Ya veo. El RIAS es el mapa, el RIS es una foto instantánea. Exactamente. Y llegamos a los pesos pesados, las que todo el mundo ha oído nombrar. WISC y WISE, las escalas Wechsler. Son las más completas, las más usadas y respetadas. Y de nuevo, la gran diferencia es la edad. El WISC-5 es para niños y adolescentes, de 6 a 16 años. Y el WISE-5 es para adultos. Para adultos, desde los 16 hasta los 89 años. Pero aquí la diferencia va más allá de la edad, ¿sabes? Es una cuestión de filosofía. ¿A qué te refieres? Es que el concepto mismo de inteligencia cambia a medida que crecemos. El WISC para niños se enfoca mucho en habilidades en desarrollo, como la velocidad para procesar información. En cambio, el WISE para adultos le da más peso a la inteligencia cristalizada, es decir, el conocimiento que hemos acumulado. Fascinante. Apliquemos todo esto a un caso práctico. Imaginemos que llega a consulta un niño de 9 años. Sus padres están preocupados, su rendimiento escolar ha bajado. Tienes dos herramientas, CATEL 2 y WISC-5. El CATEL es más rápido. ¿Por qué elegirías el WISC-5? Es una decisión crucial, y la respuesta es, sin dudarlo, el WISC. ¿Por qué? Por la profundidad. El CATEL te va a dar un número, un coeficiente intelectual global. Es útil, pero puede ser engañoso. Imagina que el problema de este niño es muy específico. O sea, ¿le cuesta retener instrucciones o se tarda mucho, aunque entienda? Exactamente. El WISC no te da solo un número, te desglosa el rendimiento en varios índices. Comprensión verbal, razonamiento fluido, memoria de trabajo, velocidad de procesamiento. Nos permite ver los picos y los valles. Ah, claro. Podríamos descubrir que su CI global es promedio, pero que ese promedio esconde una discrepancia enorme entre un razonamiento altísimo y una velocidad de procesamiento bajísima. Ahí está el diagnóstico. El CATEL promediaría todo y enmascararía el problema. Justo eso. El WISC es una herramienta de diagnóstico. El CATEL es más un tamizaje. Para un problema de aprendizaje necesitas el bisturí, no el martillo. Queda clarísimo. El WISC te da el qué y el por qué. Ok, ya tenemos una idea de cómo medir las capacidades cognitivas. Pero ¿qué pasa con el mundo interior? Entremos a la parte 2, los tests de personalidad. Un terreno mucho más resbaladizo de cuantificar. Totalmente. Y aquí la gran pregunta es la sinceridad. ¿Cómo sabemos si la persona está siendo honesta o si intenta proyectar una imagen específica? La pregunta del millón. Las buenas pruebas tienen una especie de detector de mentiras incorporado. ¿Un detector de mentiras? Bueno, algo así. Se llaman escalas de validez, y cada prueba tiene las suyas. Empecemos con un clásico, el EPQ de Eysenck. El modelo PEN. Psicoticismo, extraversión y neuroticismo. Y un dato clave, es de las pocas con versión para niños, el EPQ-J. ¿Y cómo detecta la sinceridad? Con su escala L, de lie, mentira. Y aquí la interpretación es la clave. Una puntuación baja en la escala L es lo que buscamos. Indica que la persona responde con franqueza. Ah, o sea, bajo es bueno. En este caso, sí. Una puntuación alta sugiere que está intentando presentarse de una manera demasiado perfecta, casi angelical, lo cual es sospechoso. Ok, L baja es sinceridad. Anotado. Ahora, compliquemos las cosas. El 16PF5 de CATEL. ¿Qué pasa aquí? Aquí es donde hay que estar muy atento, porque las reglas del juego cambian. La escala de validez se llama MI, de manipulación de la imagen, y su interpretación es opuesta a la del EPQ. Opuesta. Sí. Una puntuación baja en MI sugiere que la persona está dando una mala imagen de sí misma. Quizás está exagerando sus problemas. Espera, entonces una puntuación baja es buena señal en el EPQ, pero una posible mala señal en el 16PF. Exactamente. Parece hecho a propósito para confundir, ¿no? Es uno de esos detalles cruciales que hay que tener grabados a fuego. L baja en EPQ es sinceridad. MI baja en 16PF es posible mala imagen. Vaya,
Bueno, saliendo de ese campo de minas, he oído mucho del modelo de los 5 grandes. ¿Qué prueba representa ese modelo? Esa es el BFQ, o Big Five Questionnaire. Es el modelo más aceptado hoy en día probablemente por su simplicidad. ¿Y cuáles son esos 5 factores? Son fáciles de recordar. Energía, que es la extroversión. Afabilidad, la amabilidad. Tesón, o sea, responsabilidad. Estabilidad emocional y apertura mental. Es fantástica para describir la personalidad en población general. Has dicho población general. Eso me sugiere que hay otra herramienta que es para algo más. Clínico. Exacto. Y ese es el MMCI-4, el Inventario Clínico Multiaxial de Millón. Este es el peso pesado clínico. Si los otros son retratos, el millón es una resonancia magnética. Tan específico es. Totalmente. Su único propósito es evaluar la posible presencia de patologías, específicamente trastornos de la personalidad. Su estructura está diseñada para alinearse con el DSM-5, el manual diagnóstico. Entendido. Cada herramienta tiene su propósito. Bien, hemos recogido todos estos datos, pero no sirven de nada si no los podemos traducir a algo útil. Y aquí entramos a la parte 3, el informe psicológico. Has dado en el clavo. De nada sirve una evaluación brillante si el informe final es confuso, vago o peor, dañino. Es donde se cometen los errores más graves. Sin duda. ¿Cuáles son esos errores capitales? Empecemos por la estructura. ¿Qué no puede faltar? Hay secciones que son sagradas. El motivo de la consulta, las pruebas aplicadas, los resultados, tanto cuantitativos como cualitativos, y las conclusiones y sugerencias. Y la historia de vida, la anamnesis. La anamnesis es fundamental para la interpretación, aunque a veces puede ir en un documento aparte. Lo que no es negociable son las otras secciones. Ok, esa es la estructura. Pero he oído hablar del terrorífico efecto horóscopo. Me suena a que es el pecado número 1. Es el pecado capital. Consiste en escribir generalidades tan vagas que podrían aplicarse a cualquiera. Frases como, la persona evaluada parece tener sus emociones a flor de piel. O, a veces es sociable, pero otras prefiere la soledad. Eso nos describe a todos. Un informe psicológico no es una opinión, se basa en evidencia. Cada afirmación debe estar anclada a un dato concreto, un puntaje, una respuesta, algo que observaste. Además de evitar la vaguedad, supongo que el lenguaje que se usa es crucial. Totalmente. Hay que erradicar ciertas frases. Nunca se escribe, afortunadamente el niño no presenta. No estamos para emitir juicios de valor. Tampoco es probable que. Demasiado ambiguo. Y por supuesto está prohibido el, a mí me parece que. Esto no es una opinión de café, es un análisis técnico. Y eso me lleva al último gran error, el informe de Frankenstein. Exacto. Es una imagen muy gráfica, ¿no? Un mal informe es un monstruo de Frankenstein. Un párrafo que describe los resultados del whisk, luego otro que resume el 16PF, todo cosido bruscamente, sin conexión. Es una lista de ingredientes en lugar de un pastel. Me encanta esa analogía, justo eso. El verdadero arte está en la integración. En tejer los datos. En tejerlos en una narrativa coherente. Y sobre todo en analizar y explicar las contradicciones, porque las personas somos contradictorias. Claro. Por ejemplo, si una persona puntúa como introvertida en un test, pero en la entrevista se mostró súper conversadora, un mal informe solo pone los dos datos. Dejando a todos más confundidos. Precisamente, un buen informe se pregunta, ¿por qué esta discrepancia? ¿Será timidez? ¿Ansiedad? ¿Una fachada social? El valor del informe reside en explorar esas preguntas. Ahí es donde los números cobran vida. Uf, queda claro que la prueba es solo el comienzo. Bueno, creo que hemos cubierto los puntos esenciales. Fundamentos, las pruebas clave y cómo plasmar todo en un informe sólido. Ha sido un buen repaso, sin duda. Absolutamente. Y ya para cerrar, un último recordatorio puramente logístico para el examen. Las citas a las 8:45 am. Hay 15 minutos de tolerancia, pero ni un minuto más. Importante eso. Y algo que siempre genera dudas. El examen se rinde con lapicero, no con lápiz. Y si me permites un último pensamiento, más allá de la logística, vale la pena reflexionar en algo. Cada una de estas pruebas, cada número, genera una etiqueta. ¿Cierto? La verdadera habilidad no está solo en obtener el dato correcto, sino en saber cómo comunicarlo de una manera ética y útil. La pregunta que siempre debemos hacernos es, ¿cómo podemos usar esta información para empoderar a una persona en lugar de simplemente definirla o limitarla?
Una reflexión muy potente para terminar. Mucho éxito en el examen.